Em, Sigo acomodando equipo. Em, lo que sí, voy a cerrar WhatsApp porque si no nos va a volver locas, chicas. Nos va a enloquecer. Imagínense que ayer, con la suspensión de clases en media, estuvimos al final todo el día reunidos entre una cosa y otra. Entonces, ahora estamos haciendo cosas, laburo en digital que por ahí hubiéramos hecho en las articulaciones y demás. Así que medio que ese es el escenario. Les cuento, para este primer encuentro lo primero es compartirles cómo va a ser el programa. Todavía hay dos o tres ajustes que tengo que hacer, algunas cosas para charlar con Gonza, que es el profe del presencial. En cuanto al programa, bibliografía por ahí que vamos actualizando y vamos viendo, eso por un lado. Y después sí empezamos con un pequeño ejercicio y después compartimos los textos de la primera unidad. La intención es, por eso, paren, lo hago con programa adelante, acá abajo. Bien, esperen que me está botoneando que no le pago a Microsoft. Ahí va. Por un lado, el programa en general parte de la idea del conocimiento, del conocimiento, del concepto de alfabetización, ¿sí? Las distintas definiciones que tenemos, la idea de alfabetización inicial, la cuestión de la alfabetización emergente, la alfabetización temprana, las distintas metáforas y niveles de alfabetización y las ideas de analfabetismo funcional y de letrismo, y por qué o qué importancia tiene la alfabetización, el hecho de que es en realidad una construcción didáctica. La segunda unidad repasa algunos conocimientos que ustedes adquirieron en lingüística que tienen que ver con la adquisición del lenguaje oral, con la adquisición del lenguaje escrito, las diferencias y las relaciones existentes. La historia de la escritura es más bien una unidad de repaso, la dos. Después nos metemos con cómo aprenden los niños, ¿sí? Y ahí aparece la cuestión de la psicología genética y por otra parte la psicolingüística cognitiva. Son como las dos corrientes que están más en pugna en relación a la alfabetización y hay un tironeo ideológico y un tironeo por fondos para investigación en relación con todo eso, ¿sí? Después, en la unidad 4 nos metemos con los modelos y las prácticas, ¿sí? Los métodos y las prácticas para enseñar a leer y escribir. Y en el último nos metemos con un modelo que es el modelo holístico, que implica eh, atravesar varios métodos, intervenir de distintas maneras y que es más parecido a lo que hacemos en media, tiene más que ver con lo que hacemos en el nivel medio. La idea de todo eso es cómo hacerlo. En principio, ir proponiendo instancias de participación más allá de, en este primer mes, en agosto, evaluar la unidad uno, ¿sí? Pensando en el propio recorrido de alfabetización de cada uno de nosotros. En el curso de las unidades 2 y 3 pensar en los conceptos que tienen que ver con casos de abordaje. Y en la unidad 4 creo que agregamos, dejamos la 4 finalmente, se hace muy extenso para pensar en un único cuatrimestre. En el curso de la 4 y de la 5 ir pensando en una propuesta. Vamos a intentar que, que podamos abordar todo. La intención está. Eso por un lado. Bien, hasta acá el programa. Dudas, preguntas, cosas que ustedes conozcan de otros lados. Por ahí alguno tiene recorrido en alfabetización y me puede decir, no sé, yo aportaría tal cosa. Ha pasado, digamos, en relación a esta cursada, que muchas veces gente que está cursando el profesor de lengua y literatura también es maestra. Entonces tiene otro recorrido y otro tipo de aportes para compartir. Cuéntenme ustedes si es esa la situación.
No, bueno, rompo hielo. Rompa, No, de rompa. mi parte, no, nunca cursé esta materia, así que es como todo nuevo. Si bien hay algunos autores, por lo que veía que tenías ahí, como Alvarado creo que es Maite, y demás, las vi, digamos, las leí en alguna otra materia. Así que Bien, eso es como sí. Sí, es la probable que algunos aproximación, los digamos, que hayan. tengo yo con esta materia. Em, Quería mostrarles, como para empezar, una imagen. A ver qué hacemos con eso. Supongamos, digamos, nosotros en este punto donde estamos parados sabemos leer y escribir, ¿no es cierto? Ese es nuestro escenario. Pero si Sí. yo comparto esto, esperen, que se me enloqueció la compu. Bien, eh, pasa eso, también me falla la tecnología. Ahí va. Si yo les pido que lean esto, lo que no me quiere mostrar, ok. Es algo que no está queriendo mostrar esta gente de chivos, sí, bien, acá. Me está haciendo volver loca, la verdad. Eh, No se muestra la pantalla, pero debería ver la imagen. Recién sí, el apunte se vio. El apunte se vio. pero a ver si lo puedo. Lo voy a tener que hacer desde un archivo de Word. Si les Ujú. dijera, ¿qué tenemos acá? ¿Sabemos leer esto que está acá? Ahí se los muestro. Mm, mm, mm. Este que les estoy mostrando ahora no es el programa. ¿Se ve algo que no es el programa? Sí, Bien. sí, eso se ve. ¿Podemos leer esto? ¿Se ve el programa? Sí. A ver, y si cierro el programa, a ver qué pasa. Piqui. Van a ver la cantidad de carpetas que tengo que están en el cohete. Ahí va. Y que se me revelan todas juntas. A ver, ahora vuelvo a compartir. Ahí está. Ahora sí. Les juro que ahora sí. A ver, ¿podemos leer esto? Eh, no porque está con otra grafía. Ok. ¿Y podemos saber qué tipo de texto es? Sí, el periodístico. Bien. ¿Por qué reconocemos que es un texto periodístico? ¿Qué es lo que lo vende, digamos, en ese El sentido? formato, Bien. Mm. Sí, el hecho de la imagen, de que tiene Ujú. algún título, tiene cuerpo. Bien, todo lo que tiene que ver con jerarquización del texto en el Ujú. espacio, ¿sí? Sí, Estamos usando estrategias lectoras aun cuando no conocemos la grafía, ¿sí? sí. De eso se trata un poco todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener es, cuando pensamos en alfabetización, un proceso que inicia eh, con personas, no voy a decir solo niños, porque existe el caso de adultos que no se han alfabetizado, que no conocen las letras, que no las manejan, pero que de a poco van a desarrollar estrategias que tienen que ver con la lectura y con la escritura. El acceso a la grafía es un acceso que se construye. En eso están de acuerdo todos los que evalúan eh, lo que tiene que ver con
eh, la alfabetización. Después hay, nada, hay cuestiones que tienen que ver con eh, diferencias metodológicas, con diferencias conceptuales y demás, ¿sí? Entonces, nos encontramos con ese escenario, con... Uy, a Clary se fue, se nos fue Clary. Bien, después le pasamos. Em, La situación es, va a haber diferencias que tienen que ver con lo conceptual, pero vamos a tener que partir de una base común, de algunas cuestiones. Para eso, en esta primera unidad vamos a abordar los textos de Dubois y de Braslavsky, ¿sí? Esos son los dos textos que vamos a abordar acá. Yo lo que por ahí me parecería interesante es que vayamos mirando uno de los textos, texto de Broflovsky, y vayamos comentando, eh, y que trabajemos el texto de Dua y que también vayamos comentando, ¿sí? Irnos deteniendo. Pero, antes de meternos con esos textos, les quería compartir dos cuentitos, que ya los abro, se los prometo. Eh, Después vamos a los textos de Braslavsky y demás. Esos dos textos, por ahí los conocen. Uno hace rato que aparecía en el aula y que se usaba mucho en los talleres de inicio. Por ahí lo conocen desde ahí. Eh, y el otro es de ciencia ficción, que capaz que también lo conocen porque yo soy re pesada con ese cuento. Así que puede ser que se los haya mostrado. Este es el primero. A ver. El primero es deletrearte, es, a ver si lo puedo, documento. Tiene controles nuevos y me está desesperando. Bien. Mis archivos. No sé si ahí. A ver, recientes. No, ¿dónde está? Era más sencillo cuando compartimos pantalla, chicos, la verdad. Ahora me está, no sé qué es lo que, por qué no me deja compartir pantalla como antes. Eh, por ejemplo, ahora ustedes no están viendo un archivo de PDF, ¿no es cierto? No, todavía no se ve. Me deja mostrar imágenes que antes no me dejaba mostrar, por ejemplo. Mm, Eh, Documentos de Word, sí. Spotify Free, sí, pero no me deja mostrar un archivo de PDF. Y si no lo paso a Drive, no me deja. Y si entro a Docs, no me deja. Me odia, está visto. A ver. A ver acá, parte de la pantalla. ahí empezó a compartir. Acá, deletrearte, ¿lo están Sí, viendo? sí, Bien, deletrearte. buenísimo. No sé qué toqué. Así que, bueno, que sea lo que Dios quiere. Este es de una escritora que se llama María Cristina Ramos, que no sé si es neuquina o trabajó mucho, mucho tiempo en Neuquén. Pero este es un cuento que está en Azul la Cordillera, creo que es, un librito de cuentos de ella, en donde rescata muchas cuestiones que tienen que ver con su experiencia como maestra rural. Laura se llamaba, cada vez que me acuerdo. En ese tiempo no había estos edificios, éramos una escuela rancho. Yo estaba recién recibida, por eso me sentía más segura haciendo papeles o preparando la comida para los chicos que enseñando. Me daba maña para trabajar con los de grados grandes, pero en los más chicos no me animaba.
Me fui haciendo la vida de la escuela. En el campo la escuela es todo, siempre que uno sepa ganarse a la gente. Ellos tienen su tiempo, no son muy abiertos al principio, pero el primer 25 de mayo conseguí que vinieran casi todos. Festejamos con chocolate y una abuela vino para hacernos tortas fritas. Cuando la tardecita llegó don Nicanor Paredes fue una algarabía. Había carneado un chivo y lo traía para hacerlo en la escuela. Primera vez que se acercaba. Era el padre de de dos de los chicos, uno de cuarto y otro de segundo. Muy respetado en todo el paraje, don Nicanor. Yo sabía que significaba mucho su presencia, porque era seguro que los otros que todavía dudaban se iban a ir acercando a la escuela. Y así fue. A fin de año ya teníamos 22 chicos, Laura entre ellos. Era una negrita escuálida y de ojos brillantes de picardía. Enseguida se apegó a mí. Iba donde yo iba y me seguía dando unos saltitos como de rana nueva. Con ella empecé a enseñar lectoescritura. Yo, la verdad, no confiaba en lo que había aprendido. Me parecía mentira eso de que enseñando de a pedacitos pudieran los chicos aprender a leer y escribir. Yo temía que solo fueran falsas teorías, pero lo intenté. Laura me miraba como con paciencia y me hacía dudar. Yo estaba segura de estar haciéndolo mal, muy mal. Pero nos queríamos tanto que después de cada clase salíamos juntas a dar una vueltita por ahí. Algunas veces dimos la clase junto al río. Clase, o como se llamara eso que nos sucedía, cuando mi mano llevaba a su mano chiquita y dibujábamos juntas letras en la arena. Hasta que un día yo estaba corrigiendo en la mesa del comedor de espaldas a la ventana. Laura frente a mí, apoyada en sus codos y con la carita sostenida en los puños. Algo empezó a decir. Cuando realmente la escuché, demoré todavía un tiempito en entender, porque estaba metida de cabeza en el procedimiento fallido de las divisiones por dos cifras. Además, porque la voz de Laura salía a pedacitos, eh, como respiraciones, con un sonido dos. Canción susurrada parecía, lenta y como para dormirse. No, almacén y carnicería. Cuando terminó de deletrear, yo vi en sus ojitos el reflejo del almanaque que teníamos en la pared justo a mi espalda, y no me moví para seguir viendo ese brillo y la carita de entender y el deslumbrarse por el descubrimiento, y mis propias trenzas cayendo en la mesa del tiempo en que mamá amasaba mientras yo escribía con mi lápiz mordido y papá se asomaba sobre mi hombro. Y después tampoco me moví, aunque se me cayó la lapicera, porque tenía una agitación en el pecho que no me dejaba hablar. Y ella supo y dio la vueltita para tomarme la cara con sus manos amigas y me abrazó. Y yo sentí que había empezado a ser una maestra y que estaba en el único lugar en que debía estar. Después, hablando con Erasma, la otra maestra, le expliqué y me lo expliqué. Yo esperaba que Laura se largara a leer en uno de esos libros que nos mandaban los del consejo, o en el cuaderno que las juntas íbamos haciendo, pero nunca en un almanaque, nunca en un atardecer, nunca en ese rato en que yo estaba casi distante de ella, corrigiendo los cuadernos de los chicos más grandes. Mi abuela sabía decir que hay un momento en que el corazón empieza a volar, y uno lo sabe. Un momento en que el corazón se mueve y no es el latido de otras veces, sino un latido como un clavel apretadito que se lleva el aire, y que es cuando has empezado a volar, a existir también en otro pecho o en otro sitio. Si es así, ese fue mi primer vuelo, y tal vez por eso sigo acá en las escuelas del campo. Me acuerdo que esa vez saqué la medalla de Santa Rita que llevaba colgada y la puse en su cuello. Ella me miró tan hondo como solo ella sabía. Laura se llamaba. Laura Antinao, y no me voy a olvidar nunca. ¿Qué les pareció? Hermoso. Hermoso el cuento, sí. Sí. Es un cuento que me cuesta leer sin llorar, pero Eh, me cuesta leerlo sin llorar, maldita, maldita María Cristina Ramos. Que no circule este Zoom. Em, También he dicho que es una autopromotora desvergonzada y está bien, porque eso es lo que hay que hacer cuando uno escribe algo. Hay que tener bastante la cara dura. Eh, Bien, ¿cómo hace eco en ustedes esto? A ver, yo sí les tengo que contar mi propio proceso en relación con la alfabetización. Hay cosas que tienen, muchas cosas que tienen que ver muchas veces con la estimulación o con la cercanía con la lectura y la escritura. Yo puedo contar, por ejemplo, que mi mamá cuando yo era chica estaba muy preocupada por si yo iba a aprender a leer y escribir, pues soy prematura, ¿no?
soy siete mesina, 31 semanas nací. Entonces mi mamá no tuvo paz. Igual nada, se lo agradezco, pero Ninguna lo tiene, ninguna. no tuvo paz hasta que no me vio aprender a leer y escribir, digamos. No le preocupó tanto que moviera el cuerpo, por ejemplo, entonces tengo una relación ahí con lo deportivo y con hacer ejercicio bastante compleja. Pero le preocupaba mucho que yo aprendiera a leer y escribir. Y ella leía mucho, de hecho, venimos de una familia lectora, tal vez, digamos, incluso hay una cuestión que tiene que ver con la calidad o con el acceso, porque soy de una familia de trabajadores, entonces la relación con el material escrito es- no es desde la academia, es como desde otro lugar. Digo porque, por ejemplo, el relato familiar es cuando mi abuelo no tenía nada que leer y no tenía, y se había terminado el diario, leía la guía para leer algo, así de desesperado de leer. Y yo me acuerdo, en la casa de mis abuelos no había una biblioteca, había un par de estantes con enciclopedias y diccionarios, y había libros de mi mamá cuando era chica, mi tío cuando se mudó se llevó sus libros, em, pero sí había, arriba de las mesas de luz de mis abuelos maternos, había una pila de libros de canje. No sé si los conocen, si los recuerdan, si los vivieron esos. Por ahí son muy jóvenes. No, yo en particular no los conozco. Nada, antes uno podía ir a las librerías y canjear libros, por lo Mm, general, era muy definido por género. Entonces mi abuela leía novelas de Corín mm. Tellado y mi abuelo leía libritos de convoys, decía él, cowboys, pero bueno, eh, eso sí. Eh, Épocas. Sí, yo leía de los dos, porque cuando me quedaba en la casa de ellos y no había otra cosa que leer, les manoteaba libros a los dos. Así encontré cosas raras, o sea, leí los libros que leían mis abuelos, pero mi abuelo tenía entre sus libros un libro, eso no era apto para niños para nada, un libro de Aretino, que es un autor erótico medieval. ¿Por qué mi abuelo tenía eso? No lo sé, pero bueno, yo lo agarré. Yo agarraba cualquier cosa que me encontrara y que no lo había leído. Si no leía leía lo que había. Qué sé yo, mi bisabuela compraba la Reader's Digest, o sea, compraban publicaciones de kiosco, los libros de Daniel Steele, pero los libros de canje eran libros que ellos cada 15 días iban a las librerías, cambiaban 10 libritos y leían 10 libritos en novelitas que tendrían entre 100 y 140 páginas, más o menos. Entonces, en 10 días mis abuelos se leían 10 libritos, en 15 días, supongamos. Así que bueno, esos son los papás de mi mamá. Mi mamá, cuando yo era chica, desde, no sé, el año, los 2 años, me leía novelas y me leía un capítulo por noche. Entonces me leía, por ejemplo, Bambi y al día siguiente me preguntaba, ¿y qué leímos anoche? Y yo le tenía que contar. Me encantaba que me leyera, entonces durante mucho tiempo me leyó ella. En primer grado yo había aprendido a leer, pero me gustaba que me leyeran. Mi bisabuela me puso la excusa de que tenía. Pobre, yo también la torturaba, me leyó Heidi 1000 veces. Eh, Era más lindo que me leyera ella a leer yo. Me dice, pero vos sabés leer y yo tengo cataratas, así que no. Nada. A mí mi relación con la lectura tiene que ver con esas experiencias, con gente que estaba dispuesta, porque realmente deseaba hacerlo, a leerme. Con la escritura, nada, me parece que una cosa tuvo que ver con la otra y que además una de las hermanas de mi papá estaba estudiando magisterio cuando yo empezaba primer grado, entonces practicaba alfabetizar conmigo. Pero nada, ese es un poco a los 5, en sala de 5, mi tía me daba elementos de alfabetización que también se daban en la última sala de jardín. Teníamos un cuadernito de alfabetización en jardín, en la sala de 5. Esa es mi experiencia. Yo sí se las tengo que contar, les tengo que contar esto. Puedo contar historias de terror y otro montón de cosas, pero en general fue bastante favorable. Sí, por ejemplo, hay otras que no tanto. Una de mis mejores amigas, por ejemplo, era muy tímida, tuvo una historia familiar bastante difícil y era muy, 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 muy tímida. Y cuando en primer grado practicábamos leer en voz alta,
Su voz no podía sacar la voz. Y la maestra le gritaba muchísimo. La maestra con la que tenemos una relación de cariño y que nos seguimos hablando aún hoy porque vive en el mismo barrio que mi amiga, se sigue encontrando. Y mi amiga es maestra ahora. Y es maestra en primer grado. Entonces es maestra que alfabetiza. En algún punto pudo sacar su voz, ¿no? Entonces, bueno, ninguna historia de terror dura para siempre. A lo que los invito ahora es a pensar si quieren compartirlo ahora acá y si no, la idea es construirlo a lo largo de este mes, esta biografía de lectores y escritores con la que empezamos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes del momento en el que les leían, del momento en el que eh, ustedes empezaron a jugar con la escritura? Digo, esta experiencia de esta historia de deletrearte, ¿sí? Que tiene que ver con esta niña Laura Antinao. ¿Qué es lo que le llama la atención a esta maestra de este proceso? Sí, lo que veo del libro, del cuento, disculpen, es que, y en esta pregunta de qué le llama la atención a la maestra, es que eh, experiencia lectora y cómo uno va formándose, eh, se da, si bien con las herramientas que nos, que en la escolaridad nos eh, invitan a empezar a leer, se va dando desde otros lugares. Eh, Como vos decías, desde el lugar de una familia que te invita a leer, que hay una familia lectora. Yo pensaba cuando vos hablabas y pensaba cuando leías el programa y cuando leías el cuento, en que por ejemplo yo acá tengo mi libro de primer grado con el que empecé a leer, o empecé a escolarizarme en la lectura y en la escritura. Pero después mi recuerdo familiar es como siempre ligado al dibujo. Si bien tengo una familia de dos hermanos y dos padres que siempre estuvieron ahí con los diarios, con libros, con las revistas, pero a mí siempre mi primer acercamiento fue por el dibujo. A mí siempre me gustó dibujar y, por ejemplo, agarraba los libros de Mafalda de mi hermano para copiar los dibujos, agarraba el libro del Principito de mi hermana para copiar los dibujos, y así fue que empecé a acercarme, y después, a partir de eso, me empezaron a gustar superhéroes o diferentes personajes, y me compraban las historietas y yo las copiaba y leía las historietas. Entonces, como mi acercamiento así emotivo y que yo recuerdo patente es con el dibujo, o sea, como dos cosas. Entonces, mi escritura empieza con el cómic porque yo quería hacer mis personajes de historieta. Em, si bien de mi familia soy el que menos leía, porque si bien había una motivación, siempre alguien estaba leyendo el diario, siempre alguien estaba leyendo revistas, siempre alguien estaba leyendo un cómic, un libro, yo era el que menos me predisponía a leer algo propio hasta que llegaron los cómics, ¿no? Y sí recuerdo con esto que vos decías de que te leían, un libro que me regalaron de cuentos clásicos y a mí me encantaba mucho Hansel y Gretel. Qué Todas las lindo, noches mi viejo, mi hermana me leían Hansel y Gretel y el libro tenía, y lo tengo acá también ese libro, tiene un montón de cuentos, pero a mí me gustaba ese cuento y nada, es como mi biografía lo recuerdo así, tampoco lo recuerdo cronológicamente, pero lo recuerdo de esa manera. Y después, bueno, a partir de acercarme a libros de Mafalda y El Principito, empecé a leerlos y los leía de una forma que había cosas que yo no podía reponer en información claro. y que de grande lo empecé a reponer y cuando leía lo redescubrí también. Entonces también por ese lado también es lindo. Y después pensar también en historietas que me compraban, porque por ejemplo yo leía Batman, Claro, Iron Man y que tenía un contenido por ahí no tan para chicos. sí, Pero como eran dibujos, también eso, los padres también no reponían en qué información venía dentro de la historieta, porque como tenían dibujos, se claro, entendía que era para chicos. Y recuerdo la violencia que manejaban los cómics, sobre todo de Batman, que me compraban, eran tremendos. Pero bueno, nada, sí. eso.
Bueno, imagínate yo con los Se lentes pone de a repensar cowboy. de grande. Em, Sí. yo consumí igual historietas de grande ya, después de los 16, 17, por ahí. Pero sí, el nivel de violencia que se maneja es un montón. Batman es un sacado. Eh, así que. Ailén, Gaby, recién me comentó, me dijo Clary que se le cortó la luz. Acá sigue nevando, o sea, no sé si, a ver, no se va a alcanzar a ver, pero. Bueno, me imagino Facu, pero Acá ¿cómo está está allá? nevando, pero amaneció bastante nevado. De los 4 años que estamos viviendo acá, nunca nevó tanto. Acá está así, está bravo, bravo, bravo. O sea, no está como para bajar, en principio. Y yo tenía miedo que se corte la luz porque la nevada de hace 2 semanas se cortó la luz todo el fin de semana. Oh, ¿y les dieron Sí, solución porque o los pavearon? sí, 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 pero recién el viernes a la noche porque se cayeron muchos árboles, un montón de árboles cayeron. Claro, ¿y Ahora no, todo tienen gas bien. ustedes? No, están con leña. Estamos con leña para calefaccionarlo, pero Claro. muy bien, por suerte. Chicas, ¿ustedes cómo llevan la nevada? Vuelvo a romper hielo. No, yo, bueno, de paso aprovecho para presentarme. Yo actualmente estoy en Cabiahue, porque estoy trabajando acá en Cabiahue. La, la. Sí, soy licenciada en letras. Y bueno, la idea es poder, yo estudio en La Rioja, soy neuquina, pero estudio en La Rioja, me recibo y me vuelvo. Y bueno, y el año pasado, en trámites de empezar a trabajar y demás, también estaba esto de poder terminar el profesorado porque venía con la Claro, mitad hecho. Entonces, como era una picardía no terminarlo y demás, entonces bueno, claro. ahora como el trabajo también demanda otros horarios, otros tiempos. También por eso me inscribí de manera semipresencial y bueno. Y actualmente estoy ahora en Cabiahue, también a mí hay nieve, no se puede salir. Por Bravísimo. lo menos tengo luz, ayer no hubo luz, días Uf, anteriores también. Así claro. que estoy al lado de la calefacción, así que como verán, Y, por momento me voy moviendo, pero y con la presencialidad del semi podés arreglar en el trabajo. sí, sí, yo termino de trabajar los viernes a la 1 y en teoría me tendría que ir hasta San Martín, pero el cursado que voy a tener es solamente los sábados, por las Claro, materias que me tocan, digamos, solamente van a ser los sábados. claro. Así que eso como una mini presentación para que los que no De me paso, ya que estás, conocen. nos contás, ¿te acordás algo de tu experiencia lectora, de tu formación en experiencia lectora? Sí, mientras leías el cuento me pasaban dos cosas. Uno, el más como del tacto más fácil de situarme como en yo niña, de cómo empezó la lectura, como de dónde nace. Escritura no tanto, pero sí la lectura. Fui consumista de cuentos de Disney, obviamente. Tengo actualmente 33 años, entonces también es como que vengo de ese mundo. Todos los cuentos de la salida de Disney, me acuerdo mucho, me acordaba mucho de La Sirenita y de cosas como, no sé, películas de su momento también. Y si bien no vengo de una familia tan lectora, nunca hubo bibliotecas en mi casa, pero sí mi mamá es maestra. Entonces, y mi papá, si bien no también de la rama de las letras, siempre hay como que estaba lo audiovisual, digamos, las películas y demás, es como que, como que complementaban bastante. Fui primera hija, entonces también como era una exigencia del saber leer, de saber escribir, de saber mucho. Mi personalidad siempre fue muy tímida, entonces también era como, bueno, vemos si por acá la incentivamos, la estimulamos y demás, así que bueno, como que por ahí nace también no sé si el genio lector, pero sí la lectura, que hoy en día la practico como una manera, como para mí rutinario y mi mundo familiar es como, bueno, hay alguien que se dedica a las letras, a leer o a hacer algo intelectual, digamos. ¿Por qué hiciste la licenciatura primero?
Porque todos me lo preguntan, sí. Yo me anoté también en la licenciatura, por eso te pregunto igual, a ver si... Ah, Pero no terminé, o sea, terminé de cursarla y después no rendí los finales, ya está. Todo lo que es el ciclo de orientación en la universidad, yo fui a la Universidad del Sur en Bahía Blanca y el ajá, ciclo, los primeros 4 años son comunes al profesorado de la licenciatura. Y en quinto hacemos todo lo sí, que es el tramo pedagógico claro. y el ciclo de orientación de la licenciatura. Entonces yo hice las dos cosas, pero nunca rendí los finales de la licenciatura. Pero bueno, ya está, ya. ¿Por qué lo Ah, elegiste primero? yo cuando me fui, sí, yo cuando me fui, sabía que iba a estudiar algo relacionado a lengua, a lenguajes y demás, pero la oferta académica, digamos, que tenían en ese momento era la licenciatura. Y dije, Claro, bueno, arrancamos por ahí. A los 2 años de cursado se abre el profesorado porque, por ejemplo, en la Universidad de La Rioja no tenía tantos profesionales como, bueno, como lo fue adquiriendo con el tiempo. Entonces, los mismos profes que daban en la licenciatura empezaron como a abrir el camino del profesorado. Así claro. que bueno, por eso también fue como a destiempo, si bien No los profes existía eran los la mismos, las opción. materias sí se relacionaban, equivalencias, notas y demás, todo protocolar y burocrático, se relacionaba, me pasó eso. Y llegó un momento que sí, me pasó de, bueno, un colapso de materias y demás que como que no podía, en los tiempos demandaban otras cosas y bueno, dije, bueno, me termino lo primero que arranqué y después veremos cómo termino lo... Y bueno, y acá estoy, Bien, bien, en bien. este proceso. Está bien, también es una cuestión de salida laboral el profesorado, que a veces la Sí. licenciatura que te habilita para investigación o para otro tipo de recorrido no, Claro, y no te fuimos lo da en como muy, papeles, digamos. claro, y en su momento fuimos como muy conejillos de India porque nos recibimos, había mucha cantidad de demanda en cuanto a la licenciatura, no tanto profes, y bueno, como que se abrieron proyectos de investigación y demás, y bueno, como que que mi camino se bifurcó por ahí, digamos. Claro. Y bueno, y ahora la idea es complementarlo. De hecho, sigo en proyectos de investigaciones, en Buenísimo. cátedras abiertas y demás. Entonces, bueno, es como que. Pero me falta como esta otra parte de la pedagogía, de la didáctica y demás, que